Es trabajo duro. Si quieres algo tranquilo, algo light, ve a hacer otra cosa, porque el ministerio es trabajo duro. Hoy desearía tener tiempo para poder justificar que vale la pena el costo de servir a Dios. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, la excelencia ministerial es trabajo duro. Y no nada más trabajo duro, sino que también es un trabajo santo. Es un trabajo santo. Constantemente Pablo en sus epístolas motiva a sus lectores al servicio cristiano y usa varias maneras para motivar a los santos al servicio. Dones, juicio, amor, oportunidad, recompensa. Y aquí Pablo motiva a Timoteo con algo que ha sido ignorado, pero es muy importante como motivación para el ministerio. Vergüenza. ¿Quieres un estudio importante, interesante? Considera la doctrina de la vergüenza. En Romanos 1:16, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Escribiendo desde la prisión a los filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 20, dice, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Porque el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí Pablo está diciendo, le dice a Timoteo, tienes que presentarte a Dios como un obrero aprobado, para que seas precisamente esto, un obrero que no tiene que avergonzarse. Y déjeme ser claro, esta no es vergüenza delante de los hombres, sino es vergüenza delante de Dios. En Mateo 7, del 21 al 23, Jesús amenaza con decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día habrá muchos que digan, Dios, en tu nombre no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos grandes obras en tu nombre. Y yo les diré a ellos, nunca los conocí. Que este pasaje nos esté casando constantemente, hermanos. Podemos ser un gran éxito para los hombres y un fracaso delante de Dios. Tú puedes pensar que estás haciendo grandes cosas en el ministerio. La carga de nuestro corazón debe ser que cuando nos presentemos delante de Dios no seamos avergonzados. Mi hijo, HB, cuando él empezó en la escuela, su primer maestro le dio un diario para que lo traiga a la casa todos los días con tareas y también. Y ella ella nos dijo, una cara feliz o una cara triste. Le iba a poner en el diario para que pudiéramos saber su comportamiento en la escuela. Yo le advertí, tú deberías que quita esas caras tristes, porque si llega a casa con una cara triste en su diario, va a haber unas consecuencias que él va a tener que asumir en casa.
Y entendía eso. Y, y él llegaría a casa, me encontraría a mí y me enseñaría su diario. Y diría, mira papá, tengo una cara feliz, ¿estás orgulloso de mí? Y si me encontraba, yo estaba dormido. Y él me despertaba y me decía, mira, mira, tengo una cara feliz, ¿estás orgulloso de mí? Si estuviera fuera en la oficina, él se aseguraba de que su mamá me llamara y me hiciera saber que había obtenido una cara feliz y me decía, ¿estás orgulloso de mí, papá? Una tarde, desafortunadamente, una tarde, estaba tomando una siesta y cuando desperté, mi esposa Cristal está al pie de la cama, en llanto. Y, y yo le pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Y ella me dijo, tu hijo, tú sabes cómo van las cosas en mi casa ya. Cuando los niños no se portan bien, sí, cuando no se portan bien se sabe, se conoce en la casa. Tu hijo tuvo un problema con otro niño en la escuela, en clase, y le pusieron una cara triste. Y yo le dije, no, yo no le dije nada, vas a tener, vas a tener que tratar con tu papá. Y cuando llegaste, pues estabas dormido, y puse el diario a un lado donde vas a la cama, para que lo pudieras ver cuando despertaras. Yo fui abajo para preparar la cena, pero cuando subí, el diario ya no estaba y tú estabas dormido. Alguien se había llevado el diario. Y ella dijo, algo, algo me dijo que debería revisar abajo de la cama. Y él lo había puesto abajo de la cama. Su respuesta era lógica, pues legítima. Él no quería encontrarse con las consecuencias. Y yo pienso sobre esta historia seguido cuando veo este texto. Bueno, podemos reírnos un poco de la situación de mi hijo, pero la realidad es que Dios está tomando notas en un diario sobre nosotros. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo lideramos? Lo que enseñamos. Él tiene un récord. Él no necesita a nadie que venga a decirle. Él puede ver todo. Y nosotros necesitamos vivir a la luz de que un día vamos a tener que responderle a Dios de cómo hemos vivido nuestras vidas y cómo es conducido nuestros ministerios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que eso nos advierta cuando somos tentados a desviarnos. Que esto nos anime a seguir adelante cuando estamos en una situación difícil. Un evangelista famoso fue criticado por otro predicador. Corrieron a él para saber cuál era su respuesta y no dio ninguna respuesta. Solamente dijo, voy a esperar para el juicio de Cristo y que sea ese el que aplique justicia. ¿Habrá momentos en la vida y ministerio donde tu esperanza es que simplemente el juicio de Cristo se presente e imparta justicia? Y que sea nuestra meta poder llegar a ese día y que diga, buen siervo fiel. Un ministerio que agrada a Dios requiere una honestidad, una sinceridad. También implica una excelencia ministerial. Y en tercer lugar, les tengo que decir que un ministerio que agrada a Dios implica
una exposición fiel. Haz tu mejor esfuerzo. Presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene necesidad, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como escuchamos anteriormente, aquí el término implica cortar de manera recta, derecho. Es usado para un doctor al momento de hacer una incisión. También es la imagen de un arquitecto que está diseñando de manera muy cuidadosa. También es la imagen de una persona que diseña o que hace una tienda de campaña cuando está haciendo o diseñando una carpa muy grande. También es lo mismo cuando vemos a un equipo de construcción trabajando, a obreros trabajando. El término solamente es usado aquí en el Nuevo Testamento, pero en la Septuaginta, en Proverbios 3, versículo 6, también es usado, donde dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 6. También es usado en Proverbios 11, 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. No sabemos, lo que sí sabemos es algo claro. El ministro o el ministerio que agrada a Dios debe tener una firmeza, un compromiso firme a la exposición fiel. Carlos Spurgeon dijo que cada ministerio cristiano debe hacer un esfuerzo completo y que debe entender también que está en su responsabilidad de la sangre de sus oyentes. Según de Timoteo 4, 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y para aquí un momento. ¿Qué tarea pastoral puede ser más grande? Que Pablo mismo anima a Timoteo el peso de la eternidad. Le habla del juicio, de la venida del Señor Jesucristo. Él no le dice que haga un edificio, o que supervise los programas, o que lidere o que visite a los enfermos. Todo eso tiene su lugar, pero la prioridad definitiva, central del pastor es predicar la palabra. El imperativo es importante, predica. Pero el objeto es más importante. Predica la palabra. No tenemos autoridad editorial en el contenido del mensaje. Debemos de predicar fielmente en tiempo y fuera de tiempo. Este es lo que nuestro tiempo necesita. Hombres fieles que prediquen la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. No opiniones personales. Predica la palabra. No pláticas motivacionales. Predica la palabra. No autoayuda. Predica la palabra. No perspectivas políticas. Predica la palabra. No teología de moda. Predica la palabra. No prosperidad, salud. Predica la palabra. No psicología popular. Predica la palabra. Cuando los santos lleguen en el día del Señor, no van a estar hablando de lo que decía Fox News o CNN. No. Ellos pertenecen a otra televisora, a otra red. Ellos pertenecen a otra cadena de noticias. Predica la palabra
en tiempo y fuera de tiempo. Y para hacerlo fielmente, debes de dividir, debes de trazar con precisión la palabra de verdad. La palabra de Dios es una es arte. Trátala con cuidado. La palabra de Dios lo merece, es arte, trátala con cuidado. Yo recuerdo de joven, teniendo una oportunidad en un domingo por la tarde, el hijo del pastor vino a la oficina, había predicado esa mañana, el pastor le preguntó cómo le había ido y le dijo, no me fue bien. Y su padre le pregunta, ¿por qué? Y dije, a mí también. El diácono me dijo que la congregación me ignoró desde el momento en que puse la Biblia debajo del asiento. Ellos habían estado tan ofendidos porque puse la Biblia en el suelo debajo del asiento y ya no y pidieron que por favor no regresara. Y yo estaba impresionado como un hombre joven escuchando esta conversación. Porque por la manera en cómo la palabra de Dios debe ser tratada. Y hermanos, desafortunadamente, hay muchos, desafortunadamente hay mucha gente que está muy preocupada por cómo trata la copia de la Escritura en lugar de realmente cómo trata el contenido de la Escritura. Veamos Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, 5 y 6. Debemos predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Debemos de predicar el testimonio de Cristo, tan directo como es, trazado con verdad, hablando la verdad. Párate, toma tu lugar ahí. Ponte de pie. No te vendas. Hasta que Él te diga, buen siervo fiel. Uno de los hombres que me enseñó a predicar, vino a predicar hace algunos años. Y entre servicios, durante la escuela dominical, platicamos en la oficina y él vio el boletín de la iglesia y vio una nota que decía de que predicaran por mí porque iba a predicar en un evento. Y habría pastores que estarían en este evento y me pregunta acerca de este evento y le digo que es la primera vez que voy a estar predicando fuera. Y me dice, ¿y cómo vas a acercarte a esta situación? Y le dije, bueno, creo que en lugar de enfocarme en los predicadores del salón, voy a enfocarme en la congregación. Y en una manera con mucha gracia y en su sabiduría, este pastor me dijo, esta es una manera de verlo, pero cuando yo estoy en contextos donde me paro para predicar, yo lo veo de manera distinta. Yo no me enfoco en los predicadores o en la congregación. Yo solamente me enfoco en la audiencia de una persona. Haz lo mejor, da lo mejor para procurar presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué ser avergonzado y que traza bien la palabra de verdad. Recuerda, puedes tener grandes iglesias, puedes edificar grandes iglesias, puedes tener y hacer tantas cosas, pero solamente lo que haces por Cristo va a perdurar. Puedes buscar poder y fama. El mundo puede estar impresionado por tu nombre,
Pero pronto las glorias de esta vida llegarán al pasado y solamente lo que haces por Cristo perdurará. Dale a Dios lo mejor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra y el llamado tan precioso que has puesto en nuestras vidas. Nosotros que no somos dignos de este ministerio de reconciliación a través de Cristo, por pura gracia, nos has hecho mensajeros de reconciliación para este mundo tan necesitado. Poder llevarle la esperanza de Cristo. Nos has puesto como pastores a este rebaño que has comprado con tu propia sangre. Padre, ayúdanos a no comprometer nuestro mensaje por el compromiso de quedar bien con la gente, la aprobación de la gente, posesiones materiales o prominencia. Ayúdanos a ser fieles donde quiera que nos hayas puesto. Ayúdanos a presentarnos delante de ti aprobados. Mientras cuidamos y estamos en guardia con respecto a la doctrina, permítenos presentarnos como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Ayúdanos a trazar bien la palabra de verdad. Amén.